Lenita es de Cuba, casada con un mexicano y hoy nos cuenta por qué arriesgó todo por él. Apenas lleva 3 semanas en México. Lenita, ¿te acuerdas del momento cuando decidiste que te vas a arriesgar y salir de Cuba para vivir en México con tu esposo que esté aquí? Sí, la verdad que fue una conversación porque él había ido mucho a Cuba. Entonces fue una decisión conjunta. Yo tenía mucho miedo de dejarlo todo atrás, por dejar mi familia, mi vida, mi casa, mi todo, para aventurarme con él, y tomamos la decisión y pues hicimos hasta lo imposible porque se diera, la verdad. ¿Hicieron un plan o algo? No, la verdad nos aventamos a suerte y verdad porque intentamos hacerlo una vía legal desde Cuba, venir desde Cuba, o sea, de Cuba a México legal directamente, pero fue imposible porque el sistema de citas, la embajada y todo en Cuba es pésimo. Corrían la cita en Cuba, hay demasiados apagones generales que se apaga Cuba completa. La luz se va. Sí, se va en toda Cuba y es toda Cuba oscuras por días. El sistema funciona tan mal que tomamos la decisión de salir con una mano adelante y una mano atrás hacia Nicaragua, a tratar de ver si teníamos la posibilidad de venir legal, porque la idea era no aventarnos la travesía, que es algo muy complicado. ¿Cómo conociste a tu esposo mexicano, que también bastante curioso, que vivió bastante tiempo en Cuba? Sí, bueno, nos conocimos por las redes sociales. Yo estudié licenciatura en lenguas extranjeras y de cierta manera hacía guía de turismo y también ayudaba a personas que iban a Cuba, gracias a mi canal que me abrió esa puerta, con tips, ¿sabes? Sobre seguridad, dinero, hospedaje, más o menos tips para que el turista cuando llegara no estuviera como perdido en Cuba. Y bueno, así lo conocí. Él me escribió pidiéndome información, que si lo podía ayudar un poco. Iba a ir él de turista a Cuba y pues de esa manera fue como que el primer encuentro virtual que tuvimos. Llegó a Cuba y ahí pasó el resto. No, mira, la verdad, él llegó a Cuba y no nos íbamos a ver porque yo no soy de La Habana. Él llegó a La Habana, yo era de Santiago. Y casualmente, por razones de la vida, del destino, yo tengo que ir a La Habana, casualmente. Y allí yo no conocía a nadie, le escribí a unas personas, unos youtubers, que si me podían ayudar, bueno, para grabar y tal. Y casualmente también él llegó un día antes de lo que llegué yo. Él fue solo. Entonces lo sumamos al grupo para que no estuviera solo en tour. Yo no quería dar tour sola, quería conocer La Habana. Todos juntos, así como que se fue cocinando todo. También me habías comentado, y también hablas de eso en tus videos, de que en Cuba a veces a la gente que tiene parejas extranjeras se mira, digamos, un poco raro. Sí, mira, en Cuba está muy mal visto el tema de relacionarse con extranjeros de manera amorosa. En sí, de la manera que sea, ¿sabes? Porque si hay un extranjero y yo no soy su pareja ni nada, solo soy su amiga o su conocida, y andamos en la calle, ya se asocia a que tú estás teniendo contacto por dinero, por decirlo de alguna manera, ¿me entiendes? Entonces sí está muy mal visto el tema de la relación de extranjeros y cubanos, ya sea género femenino o masculino, no importa. Está estigmatizado. Sí, estigmatizado el tema. Entonces sí se asocia con algo negativo. ¿Y a ti te llegaron también esas críticas? Al principio sí fue complicado porque yo tenía mi canal de YouTube. ¿Y qué pasa? Cuando yo decido relacionarme, porque como éramos un grupo de amigos donde no había ningún tipo de relación amorosa, pues simplemente salían los videos y las personas ya como empezaban a asociar, porque hay muchas personas que tienen mucha maldad, ¿sabes? Y yo tenía mucho miedo cuando verdaderamente tuvimos una relación, yo tenía mucho miedo que se supiera, porque yo sabía en dónde me iban a encasillar, porque aunque yo no quisiera, me condicionaba mi relación con él. Yo tuve un tiempo que hablé con mi mamá, yo me llevo muy bien con mi familia, y hablé con mi mamá y yo le dije, mamá, yo no voy a continuar ni siquiera conociéndolo porque yo no quiero que se opine así de mí, de esta manera. Y entonces sí, como que me frené un poco, me daba un poco de... Ni siquiera quería hablarle, no quería nada, porque hasta yo me lo creí casi. Porque es lo que sucede en Cuba. Ya hoy en día, pues ustedes los dos tienen canales, ¿no? Sí. Ya todavía existe esto que les tiran por eso, porque Sí. ya también me imagino que ya es una audiencia
Como algunos vendrán de México, otros de Cuba, otros tal vez de Estados Unidos. Mira, yo te voy a comentar. Yo creo que lo que pasa hoy en día es que las cubanas y los cubanos mundialmente tienen muy mala fama, ¿verdad? Pues como quizás lo tengan otras nacionalidades también. Yo creo que a cada nacionalidad la encasillan en algo diferente. De los mexicanos pueden decir que todos viven en un rancho, ¿me entiendes? Como que te encasillan en algo. Y no tienen encasillados a nosotros así. Como que las cubanas, si estamos con alguien solo es porque por el dinero, igual que los cubanos. Pero hoy en día es mucho menos el comentario. Pero la verdad es que sí, todavía me llegan comentarios de ese estilo. Yo me acuerdo que también nos tiraron, ¿eh? Cuando yo hice público mi relación, es que siempre hay como pinches chismosos. Me habías comentado que creo que dijiste literalmente, cada vez Cuba estaba peor. Bueno, está. Yo te voy a contar de mi experiencia. Quizás hayan personas que mucho antes te digan, bueno, hubo una época de Cuba muy buena y tal. Yo no la he vivido. La verdad, yo tengo 24 años y nunca ha pasado. Siempre Cuba ha ido en declive en general. Y hoy en día está peor que antes. O sea, la economía, la medicina, todo en general está cada vez peor. Allá yo tengo a toda mi familia. Toda mi familia está. Y lógicamente salí hace muy poquito, o sea que lo vivo, no es que llevo 6 años afuera y no me lo imagino. Lo tengo bien de cerca y la realidad es que Cuba en general, diariamente todo está peor, no hay sanidad, todo en general. Todo el tema que te puedas imaginar está peor. Okay. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones a la hora de llegar aquí a México? Me pareció una ciudad muy grande, me pareció enorme desde que se ve por el avión, ¿sabes? Porque llegué de día y cuando se mira tú ves, yo digo, Dios mío, pero qué grande, tantas casas, porque en Cuba somos muy chiquitos, Cuba es muy pequeña. Sí. Bueno, quizás comparado con otros países es grande, pero en general somos 11 millones nada más, son muy pequeños. Y no hay tantos edificios, aquí donde quiera hay un edificio gigante, allá solo tenemos uno. Y eso me sorprendió muchísimo. Y hay muchas personas también. Donde quiera que vas hay mucha gente que me gusta porque me gusta relacionarme. Entonces también me gusta que haya bastantes personas, pero lo viví mucho en Día de Muertos. Wow, yo jamás había visto tanta gente junta en un solo lugar celebrando algo y me pareció impresionante. Tantas personas. Y hay estos videos que luego se hacen súper virales como, no sé, ya también lo hiciste como cubana por primera vez en un supermercado. Bueno, ejemplo. Lo hice, pero no lo hice en México. Lo hiciste en Nicaragua, donde primero llegaste. Sí, ¿y eso fue para ti la primera vez fuera de Cuba? Sí, yo jamás había estado fuera de Cuba. Okay. Y entonces también fue un choque. Nicaragua también está años luz de Cuba. Muchas personas lo comparan por los sistemas políticos, pero Nicaragua está también muy distinto a Cuba. Ahí hay de todo, literalmente. Un supermercado enorme que yo visité donde había de todo. Y es como vivir en una burbuja. Porque en Cuba estás en una burbuja. Oye, ¿y entonces ustedes llegaron a Nicaragua en avión? En avión, sí. Ok. ¿Y de ahí ya planificaron el resto de cómo llegar, pues? Mira, la verdad es que nosotros nos comentaron. Una seguidora me comentó de que si siendo cubana con el trámite y todo, porque nos casamos, yo podía solicitar la cita que se me estaba dando tan difícil en Cuba, yo la podía solicitar en Nicaragua, porque Nicaragua es libre visado para los cubanos. Okay. Entonces nosotros dijimos, pues sí, ya es el momento, vamos a hacerlo, y nos fuimos. Y llegamos a Nicaragua. Cuando llegamos a Nicaragua nos topamos con que no había citas. Y un vuelo de Nicaragua a Cuba, de Cuba a Nicaragua, es lo más costoso del mundo, carísimo. Y ya yo había literalmente invertido el dinero. Entonces como que nos desesperamos un poco allá. Y gracias que hicimos un video nosotros y encontramos una persona que nos ayudó con información y pudimos hacer la cita a la entrevista en Nicaragua, porque fue el plan para no hacer la travesía, porque nadie de mi familia quería que yo me arriesgara, porque eso es algo demasiado arriesgado, las travesías que hacen muchos cubanos, que le tengo mis respetos, porque no es nada fácil. Ya, ok. Sí. ¿Y cómo fue para ti? O sea, dijiste que después fueron de Nicaragua a Ciudad de México. Volando. Volando. Y sí, viste todo desde arriba. Yo vine de Nicaragua, de Managua, que es la capital de Nicaragua, yo vine hacia acá.
Y una vez pisando tierra acá, digamos, o sea, como cuando bajas del avión y ya ves como la ciudad, ¿cómo fue para ti? ¿Cuáles fueron tus impresiones? Primero, mucho nerviosismo, porque mi primera vez volando sola fue hacia Nicaragua. Yo nunca había volado, nada. Y fue mucho nerviosismo. Yo estaba solita porque vine sola. Roberto no vino conmigo. Y entonces todo era siguiendo órdenes y todo cronológicamente que me había dicho Roberto todo lo que tenía que hacer. Mi mayor miedo fue pasar migración, porque yo soy muy nerviosa. Entonces yo tenía mucho miedo de que, yo qué sé, yo decía, y en Cuba hay como mucha cosa con la política. Entonces decía, ay, Dios mío, yo espero que todo me vaya bien, que no haya ningún problema. Y la verdad no hubo ningún problema, más que el aeropuerto, perdí la maleta, fue una odisea aquello, yo, un trauma en el aeropuerto, perdí la maleta, me trajeron un perro, yo me robé una maleta ajena, la confundí con la mía, fue una odisea, créeme. Pero bueno, en general fue bueno, necesité dormir después, porque estaba muy nerviosa. Tenía mucho miedo en general. Yo creo que cuando tú sales de Cuba es todo miedo, todo te da miedo. Y es que en Cuba se vive con miedo, en realidad. ¿Se vive con miedo de que todo. Alguien te dilate, que mañana haya un apagón o como...? No, es que se vive con miedo de... Cuando vas a hacer un trámite, nosotros siempre tenemos que hacerlo todos callados. Todo se tiene que hacer, como uno dice, en silencio. Porque, pues, de todo, ya sea por miedo o por política, mayormente las personas que nos dedicamos a las redes sociales, tenemos siempre que estar con un filtro de lo mínimo que decimos, porque lo mínimo puede tener muchas consecuencias para nosotros. Entonces siempre tenemos que estar con lo mínimo, con la familia, y si no tienes la consecuencia, tú la tienes tu familia, uno tiene que ver qué dice, cómo lo dice, todo con miedo. Y entonces, sea como sea, son autoridades que uno se enfrenta y uno le tiene como de ese tipo del miedo a la autoridad en general. Claro, ya viene de fábrica, básicamente. Sí, ya es algo del cubano. Instalado, está instalado en el cubano. Órale. Exacto. No, está cañón. ¿Cómo fueron los días después? O sea, como sales del aeropuerto, obviamente estás nerviosa todavía, pero en algún momento, no sé, despiertas, ves el solecito, das el primer paseo, no sé, tomas tu primer café, no sé cómo fue eso para ti. El primer día no me lo creía, era algo como que todavía como yo no me lo creía. Me sentí en Nicaragua todavía por el hecho de que yo decía, no puede ser que lo hayamos logrado, porque la cita todo fue odisea. Y pues lo primero que fue así fue escuchar se compra colchones, lavador. Y luego le quiero viejo que venda. Tal cual. Justamente un amigo me visitó de mi pueblo, que conozco toda la vida, y me pidió hace 2 semanas, güey, mándame ese sonido, güey. Bueno, exacto. Entonces mandé el video y ya está re feliz. Sí, eso fue lo primero, que también es muy diferente. Claro. Y no me lo creía. Yo decía, Dios mío, no puede ser que yo esté aquí. No puede ser que cuando desayuné, Roberto me dijo, vamos a desayunar chilaquil. Y yo, no puede ser que en vida real esto esté pasando. Era como increíble. Todo increíble. Todo era como que sí, pero es de verdad. Pellizcame a ver si es de verdad. Sí, todo fue así. Un segundo antes de seguir. Si te gusta ver lo que sucede detrás del micrófono, únete como miembro a Choque Cultural. Por solo 49 pesos al mes, ves los episodios antes que nadie. Por 99 pesos al mes, accedes a los detrás de cámaras exclusivos con los invitados. Y por 149 pesos al mes, accedes a los en vivos privados y apareces en los agradecimientos personalizados del canal. Muchas gracias, porque tu apoyo mantiene vivo este proyecto que rompe burbujas y une culturas. Haz clic en unirme y sé parte del equipo de Choque Cultural. ¿Ya tomaste cafecito aquí? Sí. ¿Y qué tal? No tomo café en general. ¿No tomas Una café? cubana que no toma café. ¿Y eso qué? No tomo café, tomo té. Sí, aquí he tomado mucho té. Sí. Porque a mí una vez me comentaron que aquí el café de aquí no, creo que me lo dijo un cubano. Sí, ¿sabes qué pasa? Lo mismo. Que el café en Cuba, aquí lo toman como nosotros diríamos claro, porque nosotros tenemos café claro, café fuerte. Entonces nosotros tomamos una tacita así, chiquitita, pero es concentrado, es un café extrema y con chícharo. Cubano que se respete se lo toma con chícharo, porque así es el que venden para el cubano. Y entonces aquí es verdad que sabe un poquito más como aguado, pero es que así se lo toman acá.
Nosotros tomamos muy, muy fuerte, por eso no me Cargados, gusta. sí. Sí, muy cargado. Okay. ¿Qué fue lo más bonito ahora en esas 3 semanas que apenas llevas aquí en México? ¿Qué te ha pasado? Mira, muchas cosas. No puedo decir una sola cosa porque yo tenía un sueño y era conocer Día de Muertos. Yo desde siempre yo decía, yo tengo que verlo alguna vez en vida real, y lo viví. Casualmente llegué literalmente unos días antes y lo viví, vi algo, es algo magnífico, de verdad. Eso fue algo que yo lo compartí con todo el mundo, también mi familia, porque es un sueño cumplido. Y segundo, que el poder compartir ya con Roberto en la estabilidad, porque él conoce toda mi cultura. Entonces ahora es como el momento que él me está enseñando todo lo que ya yo le enseñé de Cuba. Porque Cuba tiene todo malo, por decirlo. Pero también tenemos algo bueno, tenemos una cultura muy bonita, lugares muy bonitos. Entonces yo también quería que él lo conociera de Cuba. Y como en efecto él lo conoció, y pues ahora me lo está enseñando. Y también que, bueno, lo más hermoso yo creo, que hace poco estuvimos de aniversario de bodas y me llevó a un lugar de esos de los que tú ves en películas románticas, la verdad. Y ahí estuvimos celebrándolo, muy bonito. Qué padre. Es que aquí abundan los lugares muy, muy cinematográficos. Wow, increíbles. Sí, me llevó a un lugar de hermoso, de que jacuzzi con pétalos y todo aquello, súper bonito, la verdad. Ahora que ya estamos hablando de esto, ¿qué choques culturales has notado así internacionales, no? Tú estando casada con un mexicano que vivió en Cuba, conoce la cultura cubana, todo. sabe cómo viven, sufrió los apagones que mencionaste. Pero, ¿qué son los choques culturales? Mira, los choques culturales mayormente de pareja son muchos y son cosas cotidianas. Por ejemplo, como yo digo, yo hablo muy alto y casi todo el mundo en Cuba habla muy alto. Y para él era muy raro. Era como que yo le gritaba, yo no. Era como que siempre para él yo le gritaba y era súper estresante porque yo no estoy gritando. ¿Cómo yo lo explico que es normal? Claro. También yo no tiendo a hablar con tanto por favor hacia mi pareja. Ajá. O sea, para mí es algo que es innecesario. Por favor, mi amor, ¿podrías hacerme el favor de...? Si no es molestia. Sí, se me hace molesto a mí. Sí, Entonces, sí. cuando yo siento que mi pareja me está diciendo, ¿tú crees, por favor? Yo siento, ¿te pasa algo? Sí. ¿Estás molesto? ¿Estás bien? Porque no es normal para el cubano. Nosotros tratamos más de mi amor... pásame eso, o cógeme aquí, o tráeme la toalla, pero no se pide tanto, por favor. Ya. Y también es un choque muy diferente porque él es muy diferente en ese aspecto. Oye, también los mexicanos tienen la fama de que son muy románticos. Sí, bueno, sí. Sí. Yo les digo, si eso es la fama, mi esposo la representa al 100 porque es muy romántico. Más que los cubanos. Sí. Sí. ¿Los cubanos no son tan románticos? No. No. No, los cubanos son más, no sé cómo explicarlo, pero no son tan románticos. Okay. Son muy directos, eso sí. No se vive tanto el romance porque el romance está como cheo. Ya. ¿Qué fueron como algunas anécdotas chistosas cuando tu esposo vivió más de un año Sí. en Cuba contigo? Ahí, ¿qué son las anécdotas que más te quedaron como en Bueno, la mira, lo mente? más chistoso es de que se tuvo que bañar con un cubo, no sé si sabes, como Pues, con ajarrito. Ajá. O sea, tuvo que vivir sin corriente días, igual, que es chistoso ahora, pero en ese momento fue estresante. Claro. Lógicamente. Luego también que mi familia es muy fiestera, mi familia es muy gozona, se la pasa bien. Y pues también celebramos fines de año juntos, todo también es una cultura muy diferente. Y pues de que él bailaba contra mi familia, hacían que si peleas de baile, y mis primos contra él, y todo eso sí fue súper chistoso en general. Más todas las palabras que yo le decía, y él por pena de que no sabía lo que significaba, me decía, sí. Sí, yo le dije un día, ¿puedes pasarme el aragán? Que el aragán nosotros lo conocemos, aquí en México es algo que se llaman jalador, no sé. Y me dijo, sí, claro. Y yo... 20 minutos después, mi amor, el aragán, sí, ahora mismo. Le digo, ¿tú sabes qué es aragán? Dice, no, porque tenemos muchas palabras muy diferentes y nombres de cositas así básicas. También, pues todo eso ha sido muy chistoso en general.
Y Roberto ya te regañó también por decir ciertas palabras aquí que no se pueden decir. ¿Se puede decir? Sí, claro, tú di. Bueno, es que pasa, nosotros tenemos malas palabras en Cuba, que yo no las digo, pero él sí. Las cubanas, porque le parece muy chistoso. Y luego él tiene malas palabras mexicanas que él no la dice, pero yo sí, porque me parece muy chistoso. Entonces hay palabras de México que me dicen, no, eso es una vulgaridad. Y yo, ay, pero suena tan bonito. ¿Pero qué? No. Di una. Me dijeron porque yo lo vi en un video de México y dice, sáquese a la verga. Ajá, ¿sí? La y palabra yo lo vivo diciendo. berenjena. Ajá. Y yo vivo diciéndole y él, no, que se escucha grosero. Y yo, pero se escucha tan cómico. Es divertido. Y él, eso es una grosería. Y vivimos siempre con eso, igual que en Cuba, que tenemos una palabra para todo, los cubanos. ¿Cuál es? ¿Se puede decir? Sí. Bueno, se llama pinga la palabra. Ok. Ay, Dios mío, mami, esto yo lo di en contra de mi voluntad. Pero sí, de todos modos. Bueno, pero todo está, si está bueno, de eso. Si Ok. está malo, de eso también. Ok, es muy parecido como acá. Ajá, tal cual. Porque aquí dicen, eres la... ¿No? Ok, ahí sería, eres la pinga. Eso, ay, Dios mío, mi madre. Estás de la pinga. No, tampoco. Él también me dice eso. Le digo, no, mi amor, así no se usa. Es que así no. Ya. Y así, pero en general es muy divertido porque eso para él no es ofensivo. Porque pues no le haya un significado. Ya. Pero para mí sí, yo digo, te escuchas súper vulgar diciendo eso, no digas a seda. Y dice, Sí. cuando se da con un borde de la mesa o algo, y yo, Dios mío, después la persona va a decir que yo te enseño eso y no, y viceversa, porque yo uso muchas de las palabras de México también en privado. Claro. En privado. A mí me dijeron lo mismo. Jan, eso suena muy grosero. Grosero. Sí. No hables así, Jan. Sí, yo creo que eso nos pasa a todos. Sí. Claro. Es que luego sí, ¿no? O sea, uno no dimensiona. Se escucha chistoso y lo dices así. Y ya lo quieres decir y lo dices. Así enfrente de la abuelita, ¿no? Y No, todos te tampoco. miran. Bueno, tenemos una palabra que es la palabra coger. Ajá, sí. Eso es una palabra común en Cuba. Ya. Yo te digo, bueno, te puedo decir, Jan, cógeme ahí. Ya. Imagínate si yo le digo, No, sí, Dios sí. mío, y Claro. yo todavía no me la quito del vocabulario porque es muy difícil. Y digo, Dios mío, te imaginas que yo le digo a un vendedor, por favor, cógeme ahí. Y el principio dice, señorita, pero... ¿Y qué significa? En Cuba, Ajá. agarrar. Ok. Es como, cógeme el agua. Entonces tú me, Ok, me ok. agarras del agua. Ok, entonces digo, ok, cógeme ahí. Cógeme esa ahí. esa Ajá, cosa, sí, pues. cógeme Ok, ahí. ya. Pero imagina, de pronto te digo frente a tu esposa, Jan, Sí. cógeme ahí. Tu esposa diría, el respeto. ¿Cómo que cógeme ahí? Sí, es ese falso amigo, ¿no? Porque Sí. es muy de México, pero también en otras partes de Latinoamérica es Sí, aquí se le dice agarrar. 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 Sí. Pero es que yo eso de agarrar, esa palabra en Cuba sí existe, pero nadie la usa porque todo el mundo coge. Sí. Coger. Entonces Claro. me han dicho, Lenita, tienes que quitarte esa palabra. Imagina, tú le dices a cualquiera, a tu suegra, ayer tu hijo me cogió y la suegra va a decir, Dios mío, yo quiero saber eso. Gracias, mucha información. Y no es nada como así, pero sí hay muchísimas palabras que se nos complica muchísimo, la verdad. Los falsos amigos. Sí, sí. No, ya verás que hay muchos más y sobre todo ya te aplicaron el albur. Bueno, es que él lo hace mucho. Sí. Ay, sí, en todo momento. Yo no sé si es... Y luego yo me quedo así, pero ¿qué fue? Hasta que yo caigo Ya. y entonces que me doy cuenta, pero es que lo aplican mucho y también lo aplican amistades de México que tengo que también, como me alburean mucho. Ya. Y mil cosas que ya, pero ¿qué te digo? Me han dicho de todo, me han hecho maldades y con el picante me han hecho maldades también, con todo me han hecho muchas maldades. Y ahora incluso dijiste que estando en Cuba, tu esposo ya te preparó un poco para la comida mexicana. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo te preparó? Mira, él llevaba de todo de aquí. Él compraba ingredientes, crema ácida, él Ok. llevó todo hacia Cuba. Cuando yo tenía curiosidad de un platillo o algo, él me decía, bueno, deja ver si lo puedo preparar. Lógicamente todo lo que él pudiera entrar a Cuba. Y allá me preparó chilaquiles, tinga de pollo, bueno, me preparó muchas cosas para yo probar, baja en picante, pero para que ya yo fuera probando un poquito del sazón tan famoso y característico de México. Y ya te acostumbraste al picante un poco. Poquito.
poquito. Sí. Siempre pregunto, ya me enseñaron que puedo preguntar. Claro. Porque eso es otra cosa. En Cuba, lo que te dan es lo que hay. No puedes pedir algo extra ni nada más porque te lo cobran. Ujú. Y aquí se me hace tan raro porque me puedes traer más tortillas y te traen más tortillas. Así. Me puedes traer crema y te traen crema que sí para el café. Me puedes traer tal y como que te lo dan. Y a mí me parece eso, yo ni siquiera pregunto nada. ¿Quieres tu pan con esto? Yo, sí, todo sí, no puedo decir no. Y también era algo muy raro. Y con el picante me dijeron, puedes preguntar, pica mucho, me puede dar a probar la salsa incluso. Y pues mira, así me ha ido bien. Es como el chiste es poner acá y pruebo, exacto. De poco a poco. De poco a poco, sí, porque es que aquí comen todo con picante. Hasta los niños comen con picante. Me dieron un caramelo y yo decía, hay un caramelo y picaba el caramelo. Todo pica. Sí, está cañón eso. Cuando te enteras que lo que los morritos de aquí se comen al día, no manches, güey. Sí. Como ya entiendo ciertas cosas en México, aquí están, porque sí están aventados, ¿no? Sí, sí. Y en Cuba es raro, porque en Cuba siempre que haces algo con picante te dicen, cuidado con los niños, a los niños no, porque se le echó, así sea mínimo, se le echó picante. Y aquí desde niños. Entonces sí es súper diferente. Sí. Y qué curioso que el chile habanero tiene el nombre de la capital de ustedes, ¿no? Alguien que diga ¿No por has qué comido pique- habanero en La No. Habana? ¿En La Habana? Ajá. No. o en Cuba. No. En Cuba no. ¿Por qué se raro. llama chile habanero entonces? No sé, algún habanero tendrá que responder porque es que en Cuba nosotros tenemos un picante en Oriente que se llama ají guaguao. Ujú. Es picante, pero sí sé el habanero porque lo he escuchado, pero jamás lo he probado. Y Ya. espero por ahora no probarlo porque no quiero tolerarlo, pica mucho. Comenten abajo si saben por qué se llama Habanero. habanero. Está extraño. ¿Y cómo se llamaba el otro? Es un chile. ¿Cuál? Javi guagua. ¿Cómo? Ají, porque nosotros le decimos a lo que aquí llaman chile ají, no se le dice Ok. chile. Se llama ají y guau, ni sé, me imagino que guau, con lo que pica, algo así. Ok. Pero sí pica muchísimo, muchísimo, muchísimo. Antes de llegar acá, ¿cómo te imaginabas México? Mira, peligroso. Ok, esa es la imagen que tienen allá. Es que esa es la imagen, sí, es que lo que se ve como en películas, porque nosotros tenemos la imagen de lo que se ve pues en películas, cosas así. Ya yo me lo imaginaba, no tanto, porque Roberto me había comentado que lógicamente no era así, pero sí, me lo imaginaba, yo dije, y luego me dejaban muchos comentarios de que es peligroso y tal, y yo sí pensé, pero me ha sorprendido muchísimo para bien. Porque pues hasta ahora no hemos tenido nada, ni me he sentido insegura en ningún momento, ni nada. Pero yo creo que es lo que se conoce de México fuera. Lamentablemente, en todas partes, ¿no? ¿Qué es lo que, culturalmente, lo que más... Bueno, ya mencionaste Día de Muertos. Sí. Pero aparte de esto, tal vez del día a día del mexicano, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Te podría decir la amabilidad. La gente es demasiado cálida, demasiado amable, te tratan muy bien. Eso también me ha sorprendido muchísimo culturalmente, que te reciben muy bien. Te sientes en tu casa, no te sientes como mal, no sientes que te tratan mal. Las personas aquí son súper amables. Estás comiendo y ellos pasan y te dicen que si provecho, aunque no te conozcan. Y eso también me ha sorprendido muchísimo porque en Cuba no sucede. Exacto, entonces sí, eso me ha sorprendido 1000%. Y con amabilidad, ¿te refieres como que son abiertos? O No, con como... amabilidad de que pues que te tratan bien, te dan los buenos días, las buenas tardes, donde quiera, por ejemplo, vas a un restaurante o vas a una fondita, donde quiera comer y la gente ves que les doy, están conforme la comida, les gustó, sí, más así, más azúcar, menos azúcar. Siempre las personas te tratan bien y eso en las tiendas también, eso me sorprende muchísimo porque hay muy buena atención al cliente. Eso, en general las personas son amables, cálidas, te hacen sentir querido. Tú te sientes como que, ay, me aman aquí. Y es que así tratan a todo el mundo y tú, me siento especial. Sí, te hace sentir así especial, la verdad. Sí, como incluso igual ahí también influye un poco, ¿no? La manera de comunicar del cubano, que es más como directo, así, dame esto, y ya está.
Sí, nosotros entre amigos es, ¿qué bolas? Ayer hice esto, ¿qué bolas? Dime de tu mamá, ¿cómo está tu mamá? ¿Todo bien? Mándame saludos. Y puede que solo sean amigos y no haya nada. Mándale saludos a mi suegra. Y mentira, no, es porque se llevan así los amigos o las personas también, o vas a una tienda y le dices, tú eres la última, o sea, no, hola, buenas, usted es la última de la fila. No, tú eres la última, sí, le voy detrás de ti, si cualquier cosa, y viene otra persona, dile que hay alguien ahí, yo vengo ahora, voy allí, y las personas como que se tratan así, más de tú para tú. Ok, sí, no, aquí también, yo siento como que eso es muy típico también en Ciudad de México, que son súper extra amables. Sí, son amables, muy amables. Y bueno, Roberto es de aquí, ¿no? De Ciudad de México. Eso también explica porque dice que tú gritas. Porque ya luego en otros países... Bueno, pero este es un complot ya que tienen contra mí. Sí. Pero sí, ¿no? Por ejemplo, si en otros lados de México, si tú vas al norte, ahí hablan completamente diferente y hablan golpeado y es como más duro, como suena, pues, ¿no? Ya, bueno, pues yo no sabía qué es lo que era hablar golpeado, yo no lo entendía eso, me súper estresaba, yo decía, Dios mío, y luego se molestaba porque me hablaste mal, y yo, ¿en qué momento yo te hablé mal? Si yo te trato con amor, yo te doy más amor a ti que a mi mamá, pero ¿cómo tú me vas a decir? Y sí, ya poco a poco lo entendí, que era como el tono de voz que era muy alto y la manera tan directa que nosotros decimos las cosas. Sí. Entonces, para eso es hablar golpeado, Y también pues que Roberto era muy amable con todo el mundo, entonces yo a todo el mundo lo trataba con una amabilidad y yo pensé que yo era especial, pero no, tú eres así con todo el mundo, ¿qué pasa? Tú estás enamorando a todo el mundo aquí. Es que así son, sí. Sí, porque allá en Cuba cuando te tratan así, de mi amor, así, tal, así, es que tú dices, no, esta me están enamorando porque es que no es normal. Sí. Normalmente te tratan normal. Ya. Ok. ¿Qué es lo que más te costó para adaptarte acá? Aunque fueran pocas semanas, ¿no? Sí. Pero seguramente has notado algo donde que dices que, ok, a esto sí me tengo que acostumbrar todavía. El frío. ¿Frío? El frío es extremado. Sí. Yo vengo de Cuba y la temperatura en Cuba son 35. Sí. Es mucho calor. Claro. Siempre. En diciembre tú puedes ir a la playa. Sí. En Cuba. Y aquí el frío es algo que yo todavía no he aprendido a lidiar. Me he comprado todo cosas térmicas. Parezco que vivo en el Polo Norte. Y yo veo a las personas en Ciudad de México con camisitas y yo con abrigo, bufanda. Yo salgo así. Pero es el frío. En general, el frío. Oye, y antes habías comentado que todavía no comiste tacos. No. No manches. Todavía no. Estoy reservándomelo para que me recomienden un muy buen lugar. Porque es que eso es lo más característico de México. Entonces quiero probarlos todos de una. Ya. ¿Cuánto puedes comer? Porque podrías poner varias taquerías en un solo video, ¿no? Puede ser. Bueno, yo como mucho. Ay, ¿sí? Dios mío. Yo como bastante. Para ser mujer, como dicen que las mujeres comen poquito. No, yo como bastante. Es que realmente hay algunas joyas aquí en Ciudad de México. Bueno, Roberto ya sabe. Sí, debe saber, se está reservando. Pero, o sea, ¿cuántos tacos crees que puedes comer? Ay, Dios mío, pero de número así no te puedo decir. Depende. Hay tacos chiquitos, sí, porque los he visto. Yo creo que bastante cantidad de eso. ¿Más de 7? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Para ir de un lugar al otro. Es que aquí es una joya. ¿Qué es lo primero mexicano que has probado acá? Chilaquiles. Ya. Fue lo primero porque cuando llegué fue lo primero Pero ya que lo conocías, ¿no? Sí, ya lo conocía. Pero así de que no conocía, te puedo decir que las gorditas. Las gorditas. Cosa más buena. Sí, o sea, ¿las gorditas de nata o las gorditas saladas? Saladas. Sí, ok. ¿No? Saladas. Sí. No, sí. Es que siento que también eso es súper típico de Ciudad de México. Yo he vivido en Guadalajara, no he visto tantos lugares ahí de gorditas. Uy, y hay muy buenos. No, buenos. Y con chicharrón. Eso es chicharrón, yo sueño con eso, cosas buenísimas. También empanadas, también probé. Ok. Y otra cosa que me ha gustado mucho, me sorprendió, son los molletes, que es buenísimo. Algo también delicioso. Hay tantas cosas. Lo mejor para mí es ir a mercados. Sí, ahí hemos ido mucho. ¿Sí? ¿Han ido a la Merced, por ejemplo? Es un mercado grande. Hemos ido a uno en... ¿Dónde? ¿Dónde?
El que fuimos ahí en que comí. Sí, no, pero el mercado grande, donde vivimos la última vez. Ay, bueno. Mercado Medellín, ¿habrá sido? No, ahí no he ido. Ahí dicen que hay muchos cubanos. Sí, en Medellín es muy internacional. Sí. Pero yo creo que estaría chido que vayas también para que lo grabes, tu experiencia, la central de abastos. Me han recomendado ir ahí también. O la Merced. Hay muchos lugares que son, para mí, la primera vez que fui, como choque cultural total, ¿no? Pues ahí tendremos que ir. La verdad es que no hemos ido a muchos mercados así a comer, a comprar fruta, porque es que venden carne, fruta, es que venden absolutamente todo, y eso también me ha sorprendido, porque en Cuba no tenemos ese tipo de mercados así donde sea una locura que puedas ir a comer. Ahí te puedes pasar un día en el mercado. Sí. Puedes comer, desayunar, comprar frutas, comprar ropa, zapatos, arreglar un vaso roto que se te rompió, lo llevas allí. Sí. Y las pacas también están chidas. No, ¿Conoces el concepto? Donde ponen un montón de ropa. Sí, pero no he ido. No. Eso no lo conocía. No sabía que aquí había tanto así. Hay de todo. Está bien. Padre. Y para mí la mejor comida siempre en los mercados. Sí, es que no tiene comparación. Ya yo he probado en restaurante y he probado en mercado y créeme que es que la del mercado tiene el sabor de esa señora que amasa ahí la tortilla. Sí, eso es lo mejor. ¿Y qué lugares en México ya conoces? Sí, ya he conocido uno que otro. No, pero ¿cuáles lugares conoces ya en México? O sea, Ciudad de México, ¿algún lugar? Solo Ciudad de México. Solo Ciudad de México. Sí, solo Ciudad de México. ¿Y en tu lista de dónde quieres viajar? Bueno, la idea sería conocer México completo, porque México es un país que me han comentado que estado que vayas es diferente al otro. Exacto. Y tiene mucha, tanto en cultura como en gastronomía, diferente. Entonces también quisiéramos hacer como un tour por México y conocer desde pueblitos mágicos, porque me han dicho que hay miles de pueblitos mágicos. Sí. Y conocer la gastronomía porque nos gusta comer y probar todo también. Ya probé hasta los chapulines. ¿Ya has probado? ¿Y qué tal? ¿Cuál fue tu reacción? Esta que tengo. O sea, Sí, tal cual, esa misma. Porque es que en Cuba es un animal que se encuentra como en el monte. claro. Y acá pues se lo comen. Pero lo probé. Sí. Sin miedo lo probé. No me gustó, pero lo probé. A mí me gusta más cuando luego hacen como salsa de chapulines, eso sí, pero comérmelo así, ¿no? Sí, me lo comí así uno entero. Hay muchas cosas más de insectos que se comen aquí, por gusano de maguey. ¿Lo has probado? No. No, pero lo voy a probar porque, aunque me da miedo, me lo voy a probar, la verdad. Ajá. Y escamoles también. Pero creo que es de temporada. Son como huevos de hormiga. También está buenísimo. No sabía. Bueno, todas esas cosas raras. Quiero, de hecho, hacer un video probando cosas así súper raras. Aquí incluso tienen un mezcal que tiene alacranes o serpientes. Sí. También quiero probar algo así que se ve súper curioso. ¿No tienes aracnofobia o algo así? No, ningún animal. Justo hace poco fui con un amigo que tipo de 2 metros, ¿no? Parece como que sí es como, no sé, guardaespaldas de alguien pesado, ¿no? Y fuimos a un mercado aquí en Ciudad de México que se llama Mercado San Juan, cerca del centro, cerca entre Valderas y el centro. Y no manches, el güey entró y se puso como casi pálido al ver ahí, pues ya luego tienen ahí tarántulas. Sería curioso. Sí, escorpiones. Sí. Y el güey, no, quiero salirme de aquí. Pero estaban vivas. Sí, algo sí. Sí. Bueno. Y te las preparan al gusto. Para comérselas. Sí, claro. De eso, en eso es muy especial ese mercado, pues. Puedes probar cualquier cosa. A ver, hasta cocodrilo me ofrecieron. El cocodrilo ya lo he probado. ¿Sí? Sí. ¿Acá? En Cuba. ¿En Cuba? En Cuba. ¿Y se come? Hay un lugar que se llama Ciénaga de Zapata, que te venden específicamente, solo el único lugar, pero te venden cocodrilo y lo probé. Sabe como pescado, algo parecido, ¿sí? Pues come mucho pescado, tendría sentido. Sí, sabe raro, pero mira, lo probé. Ya. Es que, no sé, cocodrilo.
No sé cómo me da como cosa, ¿no? Mira, te voy a decir sincera, sabe a pescado, pero tu cabeza no lo procesa como pescado, porque tú sabes que es un cocodrilo. Yeah. Entonces, y más que tú luego ves a los cocodrilos al lado donde te lo estás comiendo, entonces sí te da un poquito de impresión. Pero aquí sí quiero probarlo todo. Yo me animo a lo que sea, la verdad. Chido. Es que, no manches. ¿Allá has probado el mole? Sí, creo que sí lo probé. Es como oscurita la salsa. Ajá, Sí, salsa. la probé, la probé. Como sabe, poco picante, dulce, chocolatoso. Con chocolate, ¿verdad? Wow, a mí También me gustó mucho. Algo lo probé, algo en mole, en no sé qué cosa de mole. Ajá. Pero me gustó. Es que todo me gusta. Mira, yo siempre que pruebo algo digo mi favorito. Porque todo me gusta, todo es un sabor novedoso, todo. Yo nunca he probado, siempre digo, nunca he probado esto, pero la realidad nunca lo he probado porque aquí hay mucha gastronomía. Entonces, puedes probar 1000 cosas nuevas y 1001 todavía va a ser nueva porque hay mucha variedad. Sí. No, incluso entre los moles hay tantos moles diferentes. Yo necesito mínimo una vez a la semana necesito mi mole. Ay, Dios. Sí. Bueno, yo soy así, pero con los chilaquiles. Yo me he vuelto que me encanta. Yo no sé por qué me encantan los chilaquiles. Siempre para desayunar, chilaquiles. ¿Qué quieres? Hay más cosas, sí, pero es que hoy ya, mañana pruebo otra cosa. Sí, pero me encantan. Con pollo y huevito así. Uy, Sí, está bueno. buenísimo. ¿Y verdes o rojos? Verdes. Verdes. Así está más amigable la salsa. La ¿no? salsa. Ajá, Sí. sí, por el picante, claro. Sí. ¿Qué es lo que más extrañas de allá? Mi familia. Claro. Extraño mucho a mi familia. Ahora mismo son unos momentos muy duros para Cuba en general. Toda Cuba está bueno, no lo voy a decir así, pero toda Cuba está con un virus Ok. general en toda Cuba y está todo el mundo, toda mi familia ya se contagió. ¿Cómo es Es un virus como de mosquito, Ya. como un dengue, Ok. pero hay personas que han fallecido. Ok. Es muy malo y ya toda mi familia lo tiene. Y luego yo me siento un poco impotente desde acá. Claro. Pues porque estoy recién llegada, no puedo hacer nada. Intento, o sea, he mandado ayuda, lo que he podido, ¿verdad? Pero la impotencia es tremenda y también te da una sensación de culpa el Claro. disfrutar de cualquier cosa. Porque lo mínimo yo me siento culpa porque yo estoy disfrutando de esto, pero mi familia en Cuba ahora mismo está enferma. O yo estoy haciendo esto, pasó también un ciclón recientemente, un huracán. Le devastó la casa a mi familia también. Y en general sí es lo que más extraño y si por algún momento que no pasa, pero me arrepentiría de no poder estar allá ahora mismo con ellos. Ok. ¿Tienes como esperanza que Cuba en algún momento haya un cambio, que haya como más oportunidad para todos? O... Mira, te diría que sí, porque la esperanza es lo último que se pierde, pero verdaderamente yo creo que no, Yeah. porque Cuba es un país envejecido actualmente. Entonces, la mayoría de los jóvenes buscaron un futuro fuera, pues como yo. Ok, o sea, Buscaron envejecido te refieres como... a la población. Las los personas. más chavos se fueron, pues. Ok. Tal cual. Ya. Entonces, la población es bastante mayor si sacamos en general, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Yo considero que, pues, no va a pasar por ahora. Me duele mucho porque es que toda mi familia está allá. Claro. Y lo sé, pero es la realidad. Yo sí te dijera que sí, que espero que sí, porque verdaderamente espero que sí. Y esperaría que fuera mañana mismo que todo cambiara y todo. Pero yo sé que va a tomar un tiempo. Ya, ok. Claro, lo que uno extraña afuera siempre es la familia, ¿no? Aparte de tu familia, hay cosas cotidianas que extrañas. Aparte del calor, eso no cuenta. Porque Sí. Mira, es que yo no tolero el frío, pero me encanta. Yeah. Es una relación de amor-odio. Ok. Porque me gustan los abrigos Sí. y tal. Pero sí extraño la comida de mi mamá. La verdad es que mi mamá me consentía mucho en Cuba. Y yo vivía sola, yo tenía mi casa, ¿no? Pero extraño mucho la comida de mi mamá. Y, lógicamente, socialmente también extraño el de que yo me paraba en mi balcón, ¿sabes? Y yo decía, vecina, dame café. Y la vecina decía, dale, baja. Y yo bajaba para abajo, bajaba para abajo, muy redundante. O yo le decía, vecina, cocinas, me decía, te hice sopa. Y yo decía, voy a comer para allá. Y yo decía, baja. Y yo iba a comer a casa de la vecina, con mi vecina también. Esas son cositas que yo creo que sí extraño. Porque aquí las personas en ese aspecto son un poquito más reservadas. No es como Sí. allá. Ok. Allá en mi casa es la casa del vecino. Ya. Y así. En tu pueblo.
No, en La Habana, yo vivía en La Habana. Ok, en la gran capital, pues, sí. ok. Y entonces también era muy... Yo tuve la suerte de... Me mudé mucho. Yo me mudé muchísimo. Y donde quiera que llegué, pues me aceptaron muy bien, hice muy buenas amistades, muy buenos vecinos. Y los vecinos allá, que todos los vecinos que me tocaron valieron oro. Todo. Y yo tenía una vecina que me cocinaba. La vecina me decía, hice sopita para ti y para el niño, pues el niño era Roberto. Hice sopita para ustedes. Y así decía, ay, no quiero cocinar. Ay, tranquila, yo cocino y les doy de mi comida y así. Oh, qué padre. Y eso sí, aunque yo siempre dije de Cuba que voy a extrañar. Claro. O sea, pues, ¿voy a extrañar los apagones? No. ¿Voy a extrañar? No. Pero me he dado cuenta que sí se extraña. Sí. Igual aquí también puede pasar, pero en la ciudad siento que sí toma más tiempo. Cuando ya conoces a los vecinos y así ya, igual ya luego también te invitan. Bueno, espero. espero. Ahora que se mudaron ya por fin. Sí. Ya se puede decir Bueno. que ya encontraron depa. Que no es nada fácil en Ciudad de México. Sí, es bien complicado. Pero bueno, espero que cuando vuelan que yo estoy cocinando comida cubana, pues yo los invito. Oh, qué padre. Sí, porque me gusta cocinar mucho también. Come mucho a base de frijol, ¿no? Y arroz. Arroz, frijol, Arroz y carne. frijol. Bueno, la comida cubana sí, pero el cubano no. Claro. ¿Entiendes? Ya. Un poco, sí. Claro. Pero la comida cubana en general sí es como res con ropa vieja, que es como desmenuzadita la res. Sí. Y así. Arroz y frijolitos. Ay, sí Aquí también. Sí, claro. En muchas comidas. Aquí me encanta el arroz como lo hacen en México. Bueno, mi esposa tiene una receta donde lo deja freír un poco en la sartén con ajo y cebolla y echa el agua después y así se rostiza un poco. Ah, no sabía. Nosotros comemos arroz, algo que se llama arroz con gris, que es como con frijol, pero integrado. Delicioso. En Nicaragua también lo tienen, lo que le llaman gallo pinto. Okay. Que es muy parecido. Sí, lo he escuchado. ¿Qué similitudes has notado entre tu país y México? Mira, entre mi país y México, ay Dios mío, muy pocas. La verdad, hablan muy español. pocas. Les gusta bailar. Bueno, mira, son muy fiesteros también, Los el dos, mexicano. sí, ¿no? Sí, los dos, y el cubano también es muy fiestero. También me gusta mucho que las personas mayores conversan. Eso me gusta también. En Cuba también. Y esas son, yo creo que esas son muy pocas las similitudes. Si te dijera así, son bien poquitas. Porque es que todo es diferente. Yo me acuerdo que tenía un amigo cubano una vez que también llevó unos 2 años creo que en México. Y no sé, en una ocasión como en una fiesta así, ya se sentaron gente así como a jugar cartas, ¿no? Y él se puso súper nostálgico. Dijo, ay, güey, me gusta tanto cuando gente se junta y jugar porque como le recordaba de allá, ¿no? Como si les gusta jugar juegos de mesa. Dominó, ¿verdad? Nosotros jugamos dominó. Yeah. Sí, muy diferente, pero lo pasamos muy bien, que es otra cosa que Roberto no entendía, que es un choque cultural enorme, porque nosotros jugamos dominó y tú dices, estas personas están peleando, Dios mío, pero qué falta de respeto y tiran las fichas, pero tú no escuchas. Y Roberto decía, pero tu papá no era amigo de él. Y yo, sí. Ah, no, ellos están jugando, tranquilo. Y Roberto, pero ¿cómo que están jugando? Y yo, es normal. Ellos están jugando, es normal. Y se lanzan las fichas y todo, y se juega súper rudo. Y yo, pero nadie está peleando, todo el mundo se lleva súper bien, es así que se juega. También pasa mucho en Cuba con el dominó. Es curioso. Eso sería una similitud curiosa entre Alemania y Cuba. Cuando todo el mundo piensa que estamos peleando, ¿sí? Y no estamos. Porque cuando yo hablo alemán, ¿no? Luego mi esposo me dice, oye, ¿todo bien? No, porque yo digo, Ana, ja, okay, dann sehen wir uns dann nachher, ne? Okay, alles klar, chao. No, es como yo digo, que... te molestaste. Lo que dijiste fue algo súper molesto. Y solo dije, ya luego nos vemos, adiós, chao. Yeah. ¿No? Sí, es que el alemán es un idioma fuerte, rudo. Sí. Y sí, piensa mucho que nos peleamos, pero no, así hablamos. Sí, nosotros allá también, algo que también muy curioso que hay, no sé si aquí hay algún juego, pero nosotros allá están jugando unas personas y tú dices, ay, yo me quiero unir. Al dominó, ¿verdad? Entonces, ¿quién va atrás? No, nadie. Ah, dale, yo entro, dale. Y luego tú terminas jugando, peleándote con desconocidos que tú ni conoces, pero no se están peleando, solo están jugando. Y luego de ahí, pues, hasta una amistad puede surgir. Claro. Eso también es muy común allá, la verdad. Yo siempre decía, Dios mío, se van a terminar peleando, pero no, es normal, así se llevan. Ok, entonces es un poco
llevan un poco de, digamos, actitud al juego, ¿no? Sí, muchísima. Igual es que a todo, porque si hay fútbol y están los del Barcelona contra el Madrid o los de Santiago contra los de La Habana, no, créeme, siempre, y luego, no, eso es normal, es solo por el furor del juego y de todo. Sí, pero es normal. Sí, son apasionados. Bueno, igual aquí también, en ciertas cosas, o sea, en el fútbol están súper apasionados los mexicanos. Me imagino. Sí, ¿no? ¿Qué planes tienes en los próximos meses o incluso en los próximos años? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Piensan quedarse acá en México? ¿Tienen otro destino en la mira? Ya, mira, la verdad es que nosotros intentamos no ver tanto el futuro, porque nos gusta disfrutar mucho el presente también. Entonces, nos gustaría conocer México en general, pero sí en Ciudad de México quedarnos porque Roberto tiene toda su familia acá. Ya. Entonces es como el apoyo que tenemos. Pero sí nos gustaría viajar, la verdad, nos gustaría conocer México, conocer algunos estados. Sé que cada estado tiene hasta incluso fiestas características. También me gustaría eso. Me gustaría hacer como un tour por todo México. Ay, sí, está. Y conocer. Está genial. Ahora justamente un amigo lo está haciendo, se llama Vagabum, no sé si lo conoces, No. es un suizo con esposa mexicana, familia mexicana, española, de todas partes son. Y él ahora está haciendo ese tour por todo México. Eso sería espectacular. Estado por estado. Sí, me encantaría. Como ya bien dijiste, cada estado es tan diferente que sientes que es otro país. Eso me han dicho. Está bien chingón. Ay, es que yo también, a mí me faltan 5. ¿Estados? Sí, Ay. todavía. Sí, sí. Sí, es que es mucha variedad desde la gastronomía, todo. Y a mí me encanta la aventura. Nosotros nos encantan los deportes extremos. ¿Cómo qué? Nos lanzamos de un volcán activo en Nicaragua. ¿Cómo? Rodamos por un volcán. A mí me encantan todo lo que sea extremo, los canopies extremos, todo me encanta. Entonces me gustaría también hacer, sé que cada lugarcito aquí puede tener su atractivo y también me gustaría hacerlo en México. Todo lo que sea así, de adrenalina, Sí. extremo. Puedes hacer un montón de cosas. Me quiero tirar de un paracaídas, que Roberto sí. me prometió que lo íbamos a hacer aquí en México. Sí. Sí. Eso puedes hacer, yo lo hice aquí cerca. Lo hice en Morelos, aquí cerca en Tequis que tengo. Nos Sí. aventamos ahí. Sí, me encantaría. Todo eso nos encanta. Deportes extremos, uno podría hacer meterse a ciertas colonias después de las 10 de la noche. Ay, no lo sé. Bueno, algo también que quiero hacer es Deporte ir a extremo. Tepito. Claro. Pero, Tengo que ir ahí. Mira, bueno, yo no soy de ahí, obviamente, ¿no? Pero las veces que he ido, yo siento, o sea, cuando voy los fines de semana, ¿no? Y ves familias y así, porque es muy comercial también, o sea, dicen es como el ombligo de Ciudad de México. Sí, Todo lo aquí. que vas a comprar aquí en Ciudad de México, muy probablemente pasó por ahí en algún momento. Entonces, hay mucha mercancía, hay muchos comerciantes, puedes comprar desde cosas para la casa, lo que quieras. Sí, yo quiero ir porque, como te digo, a nosotros nos gusta lo extremo y a mí siempre me han dicho, ve a todos los lugares menos Tepito. Yo digo, el primer lugar que tengo que ir. Y sobre porque todo es ir contra la corriente. Sí, y sobre todo es muy mala fama, no sé qué, siento como los de fuera de Ciudad de México o de otras colonias le intentan obviamente como pueden pasar cosas, pero pueden pasar en cualquier colonia. Sí, exacto. Y gastronómicamente me encanta. Quieren cosas allá que solo puedes Tepito. pedir allá, en Me ninguna encanta. otra colonia de Ciudad de México. Me encanta. Sí, porque mira, a mí me gusta todo, yo probaría todo, yo me aviento a todo. Sí. Yo no tengo de qué problemas. Quizás haya cosas que no me gusten, pues como en cualquier Claro. persona que algo le puede gustar o no, pero de que probar, yo quisiera probarlo todo, me encanta probar, me encanta todo. Entonces a mí me dijeron, no vayas a Tepito, y yo, como que hay que ir a Tepito. Entonces, un lugar que tengo que ir. Sí. Y culturalmente, la neta, o sea, han salido mucho, es cuna de cultura, deportistas, hay muchos muy buenos boxeadores que han salido de ese barrio, pues, ¿no? Ah, bueno, pues no. Hay mucho más allá que el morbo, pues, ¿no? Sí, exacto. Yo por el morbo no me dejo guiar, la Exacto. verdad. Porque si no, no estuviera en México. Sí. Porque lo que se conoce fuera es, pues, lo típico, ¿no? Sí. Que se conoce, que sí, mucho problema y tal. Sí. Pero yo, mira,
Yo digo, donde me lleve el viento, yo voy, Muy bien. no me va a pasar nada y no todo Es la bien. actitud también. Exacto. Si tú vas con tu buena actitud, no tienes que, porque nada te va a Exacto. pasar. Así que yo me aviento a cualquier cosa, la verdad. Sí, justamente. Uy, y ahora que mencionaste de los deportes extremos, tengo la súper recomendación, la Huasteca Potosina. Son como unas cascadas y así. Uy, qué chido. Te lanzas de como 10 metros. Ay, delicioso. Y caes como en, no sé, como en plumas, porque todo está así con muchas burbujas. Y no te duela el truck. Ajá, sería buenísimo. Bueno, sí, eso. Y también quisiera visitar los cenotes. Sí, en Yucatán. Que los he visto mucho en fotos. Sí, no hay tantas cosas. Me falta todavía mucho viajar también. Me he puesto un poco huevón. ¿Sabes qué es huevón? Sí, yo sé. ya no Vago. salgo en el vago. ¿se Sí, dice? un vago. Un vago. Sí, aquí también se dice vago, pero el vago es como el vago de la esquina, ¿no? Como ese, sí. Pero vago, ¿cómo lo usan aquí? El vago es una persona que anda vagando un poco en la calle, ¿no? Como un vagabundo. Oye, güerita, ¿me presta como unos 5 pesos? Ay, Así Dios como- mío. No me ha tocado entonces. ¿No? Mira, algo también que yo, O que me lo había... regala más bien, ¿no? O sea, no, ni modo que se lo Sí, prestes. claro. Pues, no, hay que regalarlo porque mañana te lo devuelven. Eso es imposible. Mira, te pasó mi dirección. Mañana me lo depositas. ¿Me puedes transferir? Aquí te dejo mi número de tarjeta. Algo también que queremos hacer es ir a nadar con tiburones. Nadar con tiburones. Hay que Pero hacerlo. tiburones ballenas. O tigres. No manches, sí están cabrones. No, los esos de son tigres. normales. Yo creo que con esos son con los que se puede nadar. Pero en una jaula, ¿no? No, yo creo que para allá, para Islas Mujeres y eso, yo creo que hay un área que se puede hacer. Isla Mujeres, sí. A ver, tengo muy buen amigo. Hay como... Ok. A ver, igual también confirmen abajo en los comentarios. Pero yo me acuerdo de como de los tiburones. ¿Qué dijiste? ¿Tigre? Creo que son tigres. con los que Justamente se en puede una nadar. de mis playas favoritas de todos los tiempos en México, en Oaxaca está esa playa, que en un momento pusieron como un cartelito de no nades acá, hay tiburón tigre. Ah, bueno. Bueno, la verdad yo creo que son los tigres. Ahora no me acuerdo muy bien con cuáles son. Va a ser que yo me aviento a nadar con los tiburones tigres y no quede rastro de mí. Pero no son cositas que sí me gustaría hacer porque en Cuba no lo podemos hacer. Claro. Igual que también me gustaría montarme como en un yate o algo así, Ajá. no sé. Bueno, digo yate, pero cualquier, porque en Cuba es prohibido para los cubanos montar en cualquier embarcación motorizada. Ok. Sí, o es sea, no prohibido. pueden tener barcos. No, tú lo puedes tener. A ver, te explico. Si tú eres pescador, si tienes Sí. una licencia especial y todo, pero normalmente no se puede montar un cubano. Ahora yo voy y me quiero montar en un catamarán, por ejemplo, y es prohibido. No puedes solo por ser cubano, porque no puedes montar en nada de embarcaciones motorizadas, porque el cubano muchas veces ha usado esas embarcaciones Claro, para escapar. Sí. Tienen miedo Entonces, que se vayan, Pues pues. exacto. Entonces son totalmente prohibidos. De hecho, tuvimos una experiencia donde fuimos a una playa y yo dije, no, yo lo tengo que hacer, cosa más linda. Y me dijeron sí, hasta que yo di mi identificación. Me dijeron, ay, eres cubana. Yo, pues claro, dijeron, no, es que él sí puede hacerlo. O sea, Roberto sí podía, pero pues yo no, solo por ser cubano. No manches. O sea, que te pidan la identificación para hacer una experiencia, ¿no? Ajá. Así como... Te piden la identificación, tiene que ser guardafronteras, Ya. se hace responsable. Y solo me dijeron, no puedes porque eres cubana. Entonces era como que tengo que hacerlo fuera de Cuba. Ah, ya. Sí, allá tenemos muchas limitaciones solo por ser cubanos. Qué loco. No, y aquí si van por ejemplo, a la costa del Pacífico, Oaxaca. Justamente ayer hablé con teléfono con un amigo que vive allá. Y me dijo, güey, me pasó algo que nunca me ha pasado antes. Y también el señor que se dedica a salir al mar desde hace 40 años dijo, jamás me ha pasado. Que salieron, de repente como llegaron como una parte donde el agua estaba como más, ¿cómo se dice? Se dice templado. O sea, cuando ya puedes como caminar. Pues, ¿no? Más bajita el agua. Más bajita, exacto. Y había como un delfín ahí nadando, boom. Qué bello. Y ve como el barco empieza a hacer como tornillos. Y bueno, eso hace muy seguido, ¿no? Hacen Sí. así. Y nadan con los barcos y Ay, así. qué bello. Y dijeron, bueno, pues apagaron el motor
Y el delfín se quedó ahí como, ¿qué onda? Pues vamos a cotorrear o qué. Ok. Sí, esas son cosas que, por ejemplo, en Cuba, solo si tienes dinero lo puedes hacer. Porque son bastante caros. Por ejemplo, las experiencias de acuarios. Cosas también que aquí he visto, porque aquí Roberto me llevó un acuario muy bonito, acá en Ciudad de México. Y todo eso me sorprende porque ni siquiera los niños allá pueden disfrutar de cosas así, porque pues o es muy caro, que lógicamente pues si tienes algún familiar fuera, lo puedes hacer, o simplemente los niños no tienen. Pues. Yo fui y yo estuve todo el momento que estuve en videollamadas con mis hermanos para que lo pudieran ver, porque la verdad todo eso sí son cosas que aquí pues te hacen sentir un poquito mal, ¿no? Porque tú dices, ay, si mi hermano estuviera acá, o ay, si mis primos vieran esto, si disfrutaran de esto. Siempre tienen como un poco ese dolor, ¿no? Sí, yo siento que todo cubano que sale de Cuba, el 80% de las cosas no la disfruta al máximo. Es un sentimiento entre culpa, porque luego, ¿por qué lo estoy disfrutando yo y no ellos? Entonces sí, tenemos ese como... Yo creo que eso le pasa mucho a los cubanos. Sí. Y bueno, quizás otros países que también estén en la misma situación de Cuba, ¿verdad? Sí. También. Claro. ¿Tienen una palabra específica para esto? O sea, porque luego surge, ¿no? Como algo que solo sienten ciertas personas. Bueno, dicen que el gorrión de migrante. Ok. Como el dolor del migrante, el gorrión. ¿no? Sí. Y también que extrañas mucho. Claro. Aunque parezca loco, se extraña. Se extraña a la familia, se extraña todo. Sí. Yo a veces extraño aquí. Allá tenemos un pregón, que aquí está el de se compran colchones. Allá tenemos uno que dice, bocadito de helado. Eso lo hay donde quiera, Dios mío, donde quiera. Bueno, Roberto tenía la frase, eso dice, vamos que me voy. Roberto cualquier cosa decía, vamos que me voy, del bocadito de helado. Y eso también digo, a veces extraño sentir el bocadito de helado, así, porque se extraña todo. Sí, son cositas que, incluso que, pues antes no los tienes como contemplados, así, ¿no? Antes yo decía, ese bocadito de helado no se calla. Dios mío, todo el día, el bocadito de helado, el bocadito de helado. Sí. Como mi amigo me dice, no, mándame los colchones, extraño México. Bueno, sí, son cosas que sí suceden, son cosas mínimas, pero sí suceden. Sí. Como yo extraño de allá, a veces que nunca habría pensado que lo digo en algún momento, pero el frío. El frío. Pero como cuando sales, ¿no? Y te toca el frío así. Y respiras y lo sientes en tus pulmones así. Ay, no sé, yo no extrañaría eso. Pero ya, solo como una vez al año. Ya digo, gracias a Dios estoy aquí. Bueno, yo sé que en Alemania también tiene su época de mucho calor. Sí, en verano. Sí, en verano. Es como muy inestable, es bipolar Alemania a veces. Sí, tengo unos amigos en Alemania. ¿Sí? Sí, y... ¿Cubanos? No, bueno, sí. Alemanes y cubanos. Ok. Y la verdad sí es la cultura, la manera de hablar, el idioma, todo súper diferente. Sí. Nine. Y el dish, tienen algo así, ¿verdad? ¿Cómo? Como que tienen una palabra rara, que todo empieza con eso. Sí, tenemos muchas palabras raras. Y por ejemplo, Streichelschächtelchen. Ajá, sí. Eso me gusta. No sé qué fue, pero bueno. Cajita de cerrillos. Eichhörnchen. Ya. Es ardilla. Es que yo no aprendería ese idioma, yo creo. 3 meses para aprenderme la palabra ardilla nada más. Sí, ¿no? ¿Y cómo te fue aprender español? ¿Mande? ¿Cómo te fue aprender? Eso también es algo de los mexicanos. ¿Mande? Sí, se me pegó, ¿no? Ya luego me dicen, no digas mande, porque pues ya se me pegó esa madre. Sí. Bien, yo creo que ya tuve suerte porque a partir de los 16 años ya como en la escuela, ¿no? Súper bien. Sí. Hola, yo soy Jan. En algún momento me gustaría conocer México. Sí, súper curioso. Sí, pero nosotros tenemos ahora mismo hay mucha información de México, porque pues hay muchos youtubers y uno conoce mucho. Entonces ya creo que se ha aprendido mucho más. Ya tú le preguntas al cubano y ya no te va a decir tequila, tacos. No, ya te dicen un poquito más. Ya te pueden hablar un poquito cantantes, de la música y todo más de mexicanos. Oye, una pequeña dinámica. Tus palabras mexicanas favoritas. Ay, no me hagas decir eso. No, sí, claro. ¿Alguna vez? Sin que empiecen con B.
Es que empieza con eso. Verdura. Sí, tal cual. Yo siento que esa es mi palabra favorita de aquí de México, la verdad. Y también Verdura. esa de órale, me gusta Órale. mucho, órale. Órale, güey, eso me encanta. Órale, güey. Sí, yo vivo diciendo eso. Órale, güey, apúrate. Córrele, güey. Te van a decir, no todo el mundo habla así. Sí, ya sé. No, Jan, es que no todo el mundo habla así, Ajá. pero yo sí. ¿Qué No, pasó? la verdad es que me encanta el güey, también me gusta mucho, aunque me han dicho que no está tan correcto decirlo. Sí, pero eso ya es un tema muy... Ay, sí, yo hablo bien, ¿no? Yo no digo güey, pero sí, se dice mucho güey. Sí, me gusta mucho y me gusta mucho esa que dijiste al principio. Verdura. Ujú, como Ok. que me gusta bastante. Es que no la digo, pero me gusta. Y cuando la escucho también se escucha bien. Te sentirías, creo que muy a gusto en la costa. Ay, dicen o sea, esa palabra vergena, lo usan para todo. Sí. Para todo, como cosa, ¿sabes? O como a veces los mexicanos, a veces, no todos hablan así, pero a veces, pásame esa madre, ¿no? O sea, o sí. esa madre que... Y ahí todo es esa Ya. Sí, eso, hay muchas palabras aquí. También me pasó hace poco que no sabía que era una palabra que usaban en otro contexto. Es la palabra muchacha o muchacho. Ok. Acá, por lo que me explicaron, la usan para o para definir a la persona que se encarga de la limpieza. A veces sí lo usan un poco de manera así. Ajá, sí. pero yo la uso normal y yo me estaba haciendo el pelo y le dije, ay, mamá, es que el muchacho me dice, y me dijeron, ay, muchacho, y yo, normal, y cuando llego a casa pregunto, dice, ay, es que quizás lo tomó como de que, pues, ay, el que trabaja ahí, Ya. de que... El muchacho. Sí, el muchacho. Nosotros lo usamos muy, Sí. muy común, muy normal. Entonces, como que también dije, ay, no la voy a decir más, no voy a hacer que yo se la diga a una señora y... Qué bien que me dices. Sí, muchacho o muchacha. Se No lo toman sabía. como de la limpieza. Ok, porque yo luego le digo muchacho a mi perro para que no se ofenda, ¿no? No, pero me pasó también. Es que con las palabras me ha pasado mucho. Me han pasado muchas cosas así. Me pasó en una tienda. Algo muy común aquí es de que los niños en Cuba, pues si están haciendo algo mal, tú lo puedes, mira, no hagas esto. Es normal. Ya. O aunque no sea tu hijo, tú dices, mira, no hagas esto porque eso no está correcto. Pues normal. Me pasa que fuimos a una tiendita de mascotas y vi una niña. Ay, Dios mío, yo voy a contar esta anécdota. Sí, Me sentí súper mal, te lo juro. Había una niña, ella estaba mirando todos los perritos y ella va a ver unos perritos y los perritos, aquellos eran así. Y dice, ella, mira el perrito, ay, mira este, qué lindo. Yo le digo a la niña, sí, pero mira este para que no lo vea. Digo, un trauma a la pobre muchachita. Y viene un amigo que anda y dice, no, que parece que tú ibas a secuestrar a niño. No, yo solo le dije, me dijo, ay, Dios mío, si ella se sintió muy mal. Y yo, no. ¿Pero de qué querías proteger a De la que niña? no viera a los perritos en intimidad. Ah, ya estaban en el pleno acto. Ah, Sí, no y manches, yo, sí. y la niña, mira, y le digo, sí, pero mira este qué bonito también para que viera otro. Sí. Y luego me dice, cuidado, que parece que te ibas a llevar a la niña para tu casa. Y yo, ay, no. Me dio hasta vergüenza. Y dice, la niña se asustó. Y le digo, ay, Dios mío, no fue con esa intención. Eso también me ha pasado. Porque pues nosotros tenemos eso, como te digo, hay mucha cercanía. Entonces tú ves un niño que está haciendo algo y dices, ay, cuidado, le quitas las cosas. Sí. Es normal. Pero pues aquí no. Sí, aquí como... Sí, la verdad, ¿eh? Que ahora que lo dices, como por ejemplo el de tocar o algo así, no para nada. O sea, no es común. Por ejemplo, en España me saco mucho de onda que ahí sí te tocan, depende también mucho, ¿no? De la región, de generaciones, así, pero sí como que de repente te agarran así de ver, mira, tío, te voy a contar una cosa, ¿no? Y, güey, o sea, suéltame, cabrón, ¿qué pasó? No, pero en Cuba también te lo digo, allá es muy normal que te toquen cualquiera, no Ya. pasa nada. Aquí no, aquí veo hasta incluso un vagón de mujeres, me sorprendió muchísimo. En Cuba eso no existe. Ya. Aquí sí, de que un vagón solo mujeres, solo mujeres y niños. Eso me gustó también. Me pareció raro, pero me gustó. Pero eso de que tú puedes tocar, eso no pasa nada. Igual que te dicen, si tú eres un vendedor y yo una compradora, pues es muy normal que uno regatee, ¿sabes? O sea, uno coquetea Sí. para que el vendedor te baje el precio o el vendedor te dé de más. Es normal. Aquí no. Ya. Aquí no. Aquí un vendedor me dijo mami y yo dije, ay, le va a molestar a Roberto que me haya dicho mami así. Dijo tipo, sí, mami. Y yo, que ay, me sentí rara. Es que a veces también tienen como palabras bien... Allá No sé. nosotros decimos solo mami a la pareja. Sí, ok. ¿Aquí cómo es, bro? ¿Sí Mami o dicen papi. mami aquí? No, ¿verdad?
Porque sí, papito, a veces se dice, ¿qué pasó, papito? Ajá. ¿No? O sea, es como más slang de barrio. Y o también más cuando coloquial. pasas por un mercado que te dicen, Sí, papi. ¿qué te doy? ¿Qué te vendo? ¿Sabes? Pero te dicen sí, papi, ¿tú te imaginas? Sería muy No, raro. sí, a veces dicen papito, ¿no? Pero es como coloquial. Ya, sí, no, a mí me sorprendió porque no lo había escuchado aquí en México y me dijo mami. Y yo dije, Ya. uy, qué raro. Ya. Sí. No, eso sí también estaba extraño. Sí, Tal es muy vez. extraño, pero no, en general me ha encantado México. Qué padre. Completamente enamorada, un país muy lindo, la gente. Y apenas lo vas conociendo. Exacto. Si ya me tiene enamorada, imagínate. Bueno, si me enamoré de un mexicano, me dijeron, Pues ya te sí. enamoraste de un mexicano, ahora te enamoras de México. Y tal cual. Es la consecuencia lógica. Sí, tal cual. Es que en general es muy, muy bonito. Tiene de todo. Es que tiene... No he ido a la playa. Es una... Bueno, tú estás consentida por ser de Cuba, pero no manches, las playas mexicanas son tan diferentes. Sí, eso tengo que verlo. Quiero ir a las playas. Si quieres ver una muy diferente a lo que es como el Caribe, ¿no? Que ya, pues ya básicamente conoces. Claro. ¿No? Creo que Baja California Sur o el o Sonora, que es el Golfo de California o el Mar de Cortés, también como lo llaman. sí, ese no, me- es increíble. Es increíble. Ah, bueno, sí. Yo quiero conocer... Es que quiero conocer tantas cosas. Y que quiero conocerlo todo. Pero no se puede conocer todo de una, lógicamente. En tu canal, ¿qué subes normalmente? Contenido de blogs, o sea, Ok. yo grabo mi vida, mi día a día. La verdad es que yo grabo sin filtros. Ok. O sea, yo grabo la realidad, que yo creo que es un poco diferente, porque mucha gente tiene el miedo de que mostrarse sin maquillaje o tal. No, yo no tengo problema, yo me muestro tal cual, mostraba mi día a día en Cuba tal cual era, sin agravar las cosas y sin disminuirlo, tal cual yo lo mostraba, y de eso va mi canal, de mostrar mi día a día, mi vida, todo lo que gira en torno a mí. Ok. Y ya llevas también un tiempo, incluso ya desde Cuba, ya tienes muchísimos videos donde tú muestras el día a día en Cuba, ¿no? ¿Cómo De es Cuba. realmente? Ajá, de Cuba, cómo es todo, absolutamente todo, cómo vive mi familia, los contrastes, absolutamente todo. Es que yo lo muestro todo sin filtros, tal cual soy, me muestro totalmente como soy. Como soy, me van a ver. Ok. Está padre el concepto de vlogs. Ya veo que tu esposo también ya anda muy activos. Sí, es que él tiene otro concepto. Sí. Él no hace tanto personal, Sí. pero igual creamos contenido juntos y nos encanta porque para mí mi canal es un diario Ya. que yo voy a ver de viejita, Tú- ¿verdad? Sí. Cuando yo sea viejita Sí. diría, ay, mira eso, Dios mío, yo no tenía barriga. Así Sí. voy a decir ya cuando yo sea viejita porque es un diario. Sí. Así justamente tengo un amigo creador que dijo lo mismo, que en algún momento yo voy a ver mis miles de videos y van a ser recuerdos muy chidos. Exacto, y de todas mis experiencias y todo. La neta que sí. Nunca me he puesto a ver mis propios videos, ¿eh? Yo tampoco. Hasta a mí me molesta a veces. Mira, cuando ya luego estás en una peda o algo así, ¿no? Este güey es youtuber, vamos a poner sus videos. Ya, chinga tu Qué madre, pena, güey, no eso me da mames, mucha güey. pena, sí, Mejor sí, sí. pon, no sé, pon unos cumbiones. Igual ¿no? mi mamá, igual mi familia también es de que, sabías que mi hija, cuando yo empecé, yo empecé, imagina, empezar en Cuba eso es lo peor que hay. Sí, sí, Que sí. no hay manera, es muy complicado. Y yo empecé y yo le decía, ¿ya te suscribiste a mi canal? Sí. Y al ratico, yo te había dicho que yo tengo un canal, y ya me suscribí. Bueno, ya. Pues. No, por si acaso no lo habías hecho, así poco a poco. Y así mismito es mi mamá, mi familia igual, es así. Mi hija se dedica a esto, yo, mamá, no, qué pena, porque me da vergüenza, pero... Claro. Sí, Y sí. mi mamá también se dedica a eso, y mi tía también, y yo involucré a toda mi familia en el mundo de YouTube. Órale. Y todos hoy en día son casi todos creadores de contenido. Qué locura. Porque sí, habías comentado antes, creador de contenido en Cuba tiene sus propios retos, ¿no? Sí, en Cuba no se puede monetizar. Ya. Entonces no hay manera de ganar dinero. Entonces, ¿sabes? Es trabajo, porque lógicamente aunque las personas digan que no, es un trabajo. Pues sí. Entonces trabajas de a gratis, pero no puedes ganar dinero, y el internet Sí. pésimo y pues todo. Sí, no manches. Yo me tripeo a veces aquí si me bajan la velocidad a 30, no, ya estoy marcando, ¿qué pasó, cabrones? ¿Qué pasó, No Bueno. están cumpliendo con su contrato. Si ¿qué te onda? digo algo, que nosotros tenemos un mega en Ya. Cuba. Un mini mega ahí diminuto, un meguita por segundo de bajada. Sí, sí. De subida mucho menos. Y la verdad es que es una odisea. Es un trabajo Sí. arduo.
porque es imposible todo allá. No manches. No hay internet, no hay corriente. Si no hay corriente, se apagan todos los, ¿sabes? Los repetidores de señal, porque no hay señal. Te quedas hasta sin señal móvil, porque en Cuba no hay ni siquiera telefonía y no hay cómo quejarte. Pues si te quejas, se te cayó, te aguantas hasta que regreses. Y si se te paró el trabajo, pues te aguantas porque no te puedes quejar. Pues no hay de otra, pues, literal. No hay de otra. Y luego, aunque tú lo pagas, porque yo cuando salí de Cuba me di cuenta que el internet de Cuba es uno de los más caros del mundo. ¿Ah, sí? Carísimo. Nosotros pagamos por tipo 3 gigas, 4 gigas, $25. Así. Súper caro. Y digo 3 gigas de tamaño, no de velocidad. Sí. Y así es. Y es un internet súper caro y deficiente. Y luego no te puedes quejar. Yeah. Y te ponen la recarga, digamos que recargaste, se te fue el internet a los 2 días porque pues una falla y pues lo perdiste. Yeah. No lo puedes reclamar, pues te toca volverlo a poner si quieres. Así, tal cual. Porque es malísimo el internet y carísimo. Y ahí se fue el sueldo mensual. No, un trabajador no puede recargar. Porque imagina, $25 un trabajador gana $5. ¿Al mes? Al mes. What? Un trabajador lo que gana son 2.100 pesos cubanos, que son $5 y ese es el salario promedio. Hay personas que ganan más, pero el salario en Cuba es muy malo. Todo en general es deficiente, porque si se te va la corriente, pues tú puedes llamar a la empresa de la corriente y te dicen, pues, ¿qué quieres que yo haga? No hay luz. Exacto, pues, llame más tarde. Sí. Y hay veces que tú llamas y te dicen, lo sentimos, el número no existe, porque ya hasta eliminan el número para que ni llame. Y no hay dónde quejarte, y así es todo. El sistema de salud igual, todo en general, la salud, todo pésimo. Vas a un hospital y pues te dicen, tienes esto, necesito que traigas medicamentos. Te dan una lista para que tú veas cómo lo puedes conseguir, porque pues en el hospital tampoco hay. Y hoy con el virus que está acabando con media Cuba entera. Ay, no. No hay nada tampoco. Yo estoy tratando de mandarle medicamentos también a mi familia, a la gente del barrio, no solo a la familia, sino a todo el mundo que mi mamá le pueda ayudar con medicamentos, porque hay niños. ¿Y si llegan los paquetes? ¿O sí, hay agencias, pero las agencias cobran carísimo. Te cobran como $18 cada por kilo. Ya. Y entonces, más todo lo que gastas en comprarlo, más todo lo que gastas literalmente gastas más en enviar que en comprar. Ok. Entonces sí, es tremendo. Todo relacionado con Cuba es un mundo aparte, porque cuando tú vas a Cuba, tú dices, ¿y cómo funciona esto? Tenemos 3 monedas. A la convertible, ¿no? No, ya no. Ahora tenemos el dólar. Ok. Que aunque digan que no, el dólar es actualmente la moneda oficial de Cuba. Ok. Tenemos bueno, ya lo están eliminando, pero el MLC. Moneda libremente convertible. Ajá. Que eso es una moneda que no existe, eso es virtual, eso solo existe en la mente de los que pusieron eso en Cuba. Y bueno, el peso cubano, que ya vale cada vez menos. Ok. El dólar es el que es fuerte hoy en día en Cuba. Yeah. O sea, el dólar está por las nubes y te viene bien si tú lo vendes, si tú tienes el dólar. Pero si tú necesitas comprarlo, ¿no? Claro. ¿De dónde lo vas a tener? Imagínate, un sueldo son $5 al mes. ¿Cómo lo vas a obtener? Y luego todas las tiendas en Cuba son en dólares. Yeah. No hay de que con tu pesito cubano vas a ir a comprar, no pasa. Eso está cañón. Y una leche te vale $9 y un salario son $5 y es un paquete de leche de 1 kilo. Entonces, es imposible. Sí. Todo es imposible. Y eso uno se da cuenta en Cuba, porque lógicamente, pero cuando uno sale, que luego tú vas a un supermercado y tú ves que hay 25 tipos de leche, 50 tipos de la misma, el mismo yogur, está en diferentes tipos, precios. Eso me volvió loca cuando yo lo vi por primera vez. Claro. Cuando yo vi, o sea, me dijeron, ve y compra una leche. Y yo, ¿dónde está la leche en polvo? Porque consumimos leche en polvo. Sí. ¿Dónde está la leche? No había. Y lo que había era que si leche de avellana, de no sé qué. Y yo dije, no, yo no conozco nada. Y eso también, porque a los 7 años ya tú no puedes tomar o sea, te quitan la leche en Cuba. Okay. Entonces, es la que te venden solo hasta los 7. Luego te toca comprarla en dólares. Y todo eso, que parezca que no, yo no sé ni cómo lo explico, porque para un extranjero no lo entiende. Sí. Es muy difícil entender. Okay. Linita, muchas gracias hoy por contar tu historia, todos esos choques culturales. Estás como Lenita Canal. Ajá. No, Lenita Canal solo. Ok. En YouTube. Ahí van a, pues suscríbanse al canal de Lenita, van a venir muchos videos chidos. Eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, aur, bye. También ve la fascinante historia de Michel, cubano,
con doctorado en filosofía. Puedes ver su historia acá. Muchos comentaron que fue una de las pláticas más amenas en Choque Cultural.